Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué bien! Hoy con nosotros tenemos a un maquinista muy especial. Vais a descubrir que es Salvador Íñiguez, a quien Juan Manuel Cotelo hizo súper famoso mundialmente con Tierra de María, la película sobre Nuestra Señora la Virgen. Salvador, ¿qué tal estamos? Muchas gracias, una bendición. Salvador, sabemos algo de ti por la película, por Tierra de María, pero cuéntanos un poco cómo era Salvador antes de su cambio de agujas. Ok, yo vengo de una familia católica, pero sobre todo por el lado de mi abuela paterna, mucha instrucción religiosa, mucha espiritualidad sobre todo. Mi familia es muy grande, somos 10 hermanos, yo soy el último de todos y como yo digo, la oveja negra de la familia también. Entonces, en vacaciones nosotros acostumbrábamos a irnos con mi abuela al rancho siempre y nos encantaba porque aparte éramos los únicos nietos y pues yo el más chico, ya te imaginarás la atención. Pero lo único que no me gustaba de mi abuelita es que era muy rezandera, para todo rezaba ella. Nos despertaba rezando y todo era rezar, para comer, para después de comer. A las 12 del día me acuerdo que ella rezaba un rosario especial a las ánimas, que hasta la fecha me lo sé, gracias a Dios. A las 5 de la tarde rezaba uno al Sagrado Corazón, especial, ese sí no me lo aprendí y me arrepiento de no haber puesto atención. Y en la noche, los otros me podía escapar, pero el de las 7 de la noche ya no, ese era el de la Virgen María. En ese ambiente de fe, ¿Dios era algo importante para ti? Sí lo era, no tanto, hasta que a mi abuela se le ocurrió hacer un agregado más a todas sus prácticas. ¿Cuál? Y era que nos ponía a leer un libro de la vida de un santo, a mis hermanas o a mí. Y digo, a mí me escogió ya, yo digo casi al final de su vida, porque fue poco antes de morir ella. No sabemos cómo le llegó un libro a ella que se titulaba La Virgen habla desde Medjugorje. La Virgen María habla en Medjugorje, algo así. Entonces me eligió ella a mí para leer el libro antes del Rosario de la Virgen María. Claro que yo no quería, ¿no? Pero fue algo muy impactante para mí. A mis 8 o 9 años tenía yo, fue en el 84, porque en el libro se describía que la Santísima Virgen se estaba apareciendo en un pueblo en Bosnia, Herzegovina. Bueno, decía en ese tiempo decía Yugoslavia. Hablaba de mensajes, hablaba de la persecución que tenían los chicos que la veían, hablaban que ellos decían que tenían esa certeza que decían, yo juro y puedo morirme, pero yo veo a la Virgen y yo la escucho y me da estos mensajes. Y eso para mí fue como decir, entonces la Virgen se aparece. Yo pensé que Guadalupe, pero hace como nos platicaban en la doctrina, ¿no? Como mi mamá nos platicaba, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen de Fátima, pero no que se está apareciendo ahora. Y el libro decía ahora. Y la Virgen hacía un fuerte llamado a la conversión, la paz, la penitencia y tal, muchos términos que yo no entendía, pero mi abuela me los explicaba. Y empezamos ella y yo a ayunar. Yo decía, abuelita, nos vamos a morir de hambre. Y decía, claro que nos vamos a morir de hambre, comemos pan y agua, hijo. Pero solo pan, no nos morimos de hambre, no nos morimos de hambre. Entonces yo empecé a hacer esas prácticas con ella. Y para mí, al haber leído yo ese libro con ella, generó un vínculo afectivo muy fuerte entre ella y yo. Porque yo me sentía vivo con mi abuela. Después de esas experiencias tan fuertes, ¿cómo fuiste evolucionando? Cuando yo entro, después de mucho tiempo, yo entro a la secundaria y en esa época mi abuela muere. Y yo sentía como un resentimiento con Dios. Yo decía, ¿por qué te llevaste a mi abuelita, no? Pero había algo que me hacía sentir cerca de ella. Y era rezar un rosario que ella me había regalado de plástico, que por ahí lo tengo todavía. Un rosario plástico azulito. Entonces yo entro a la secundaria, tenía yo que caminar porque es como 1 kilómetro de la casa de mis padres y me iba caminando rezando el rosario. Los primeros días todo era normal, ¿no? Bueno, rezar el rosario siempre es normal, pero fue anormal cuando mis compañeros ya me encontraban y me decían, mira, él reza el rosario como las viejitas de la iglesia. Entonces yo me empecé a avergonzar de mis prácticas espirituales, sobre todo que rezaba el rosario. Dejé el rosario. Luego viene la etapa pues, de la adolescencia, que es un poquito difícil para muchos, para mí fue un poco difícil. Luego con mis padres, esa rebeldía, que empezaba yo a mentirles, que iba a misa y no era cierto, no quería ir a misa, cosas así, o por estar jugando no rezaba, etcétera, ¿no?
Y es en ese mismo tiempo que un compañerito de la secundaria me invita a formar parte de un grupo juvenil de la parroquia. Pero yo pensaba en fútbol, en deportes, no tanto en el grupo de la iglesia, ¿no? Pero lo que sí me impactó fue también que cuando me invita, yo llego ya tarde y el diácono exponía temas pues muy acorde a los jóvenes, ¿no? Y que ustedes en este tiempo son muy groseros con sus padres, algunos son altaneros, y yo por dentro decía, presente, 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 ¿no? Decía, se vuelven mentirosos, ustedes pueden decir a sus padres que vienen a misa y no es verdad, se quedan en la puerta. Y yo decía, de seguro mi amigo le platicó toda mi vida, porque él está diciéndome a mí todo lo que yo, y aparte volteé a verme. Entonces yo decía, este amigo va a tener líos conmigo cuando ya salgamos de aquí, ¿no? Pero fue algo que a mí pues me enganchó. Y después vi que no era conmigo, ¿no? Sino que habló de más cosas, pero sí conflictos internos que yo tenía. Entonces empiezo yo a ir a ese grupo y me quedo. Y ya para mí, después nos invita él a vivir una experiencia, una Pascua juvenil, como un encuentro con Cristo, y eso para mí fue fuerte porque fue como remover todo lo que yo ya sabía y tal. Me acuerdo que tenía mi playera con la imagen de Jesús. Mi mamá me decía, oye, ya ponte otra ropa. Y yo, no, es que Jesús nos ama y tal. Y así, sí, pero tranquila, aquí tú lava esa camisa y ponte otra, punto. Yo la lavaba, la dejaba secando y en cuanto se secaba yo me la volvía a poner. Me iba con mi morral a la calle, le decía a la gente, Cristo los ama y tal. Entonces, sí, este está loco. Pero fue así como la etapa de la adolescencia y la juventud. Después el diácono me invita a vivir una experiencia de preseminario en el seminario de mi diócesis en Guadalajara, México. Recuerdo que los formadores nos decían, esta diócesis es la más rica de vocaciones en todo el mundo. Yo decía, pues igual será mentira, ¿no? Porque yo solo conozco mi pueblo y la ciudad, no sé de otros países. Pero efectivamente, yo me acuerdo que ellos decían, yo no los conté, pero éramos muchísimos seminaristas de nuevo ingreso. Ellos decían que éramos 1,700 en el seminario menor. Entonces, los primeros días pues todo es muy bonito, ¿no? Porque pues jóvenes que piensan igual que tú, que tienen las mismas inquietudes, que sienten ese deseo de consagrarte, de llevar la palabra de Dios a todas las misiones y tal. Te hace mucha ilusión muchas cosas, ¿no? Y en mi caso, y en el de muchos, conforme pasaba el tiempo, empezamos a decir, ay, es que esta materia nos cuesta mucho, me cuesta mucho. ¿Cuál materia? En el caso mío era química. Y después otros, también a mí, también a mí, también a mí. Y empiezan a aparecer listas, me acuerdo, si no será la puerta del comedor, creo que sí, y en los salones, listas de personas que habían reprobado esa materia y tenían que salir de la institución. Entonces decíamos, ¿cómo por esa materia va a salir de la institución? Entonces pasó el tiempo, el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, y en el tercero estaba mi nombre en una lista de 283 jóvenes. Y el argumento era el mismo, te vas porque no tienes vocación al sacerdocio. Y eso para mí fue algo muy fuerte porque yo salgo del seminario con mucho resentimiento, yo me sentía burlado, me sentía traicionado y con mucho dolor en mi corazón, mucha frustración. Y eso a mí me llevó a vivir en una depresión, años, a vivir alejado de la iglesia y de los sacramentos por más de 15 años. Y aparte con un propósito bien definido en mi vida. Habla siempre mal de la iglesia, habla pestes de los sacerdotes, todo lo que puedas. Y entre más te escuchen, mejor. ¿Cómo empiezas a sanar tus heridas? Yo tenía conocidos que habían salido del seminario, pero también otros que había conocido en grupos de oración y todo. Y tenía un amigo que a veces, yo tuve que venirme de mi pueblo a la ciudad de Guadalajara porque yo quería estudiar, yo quería progresar, yo quería pues, ser alguien en la vida, ¿no? A pesar de esta frustración que yo tenía muy claro que yo deseaba en mi corazón, pero no se pudo y no podía más. Entonces yo empiezo a decir, yo tengo que tener dinero para ser alguien en la vida. ¿Qué estudiaste? O sea, ¿a qué te dedicaste posteriormente? Yo soy enfermero geriátrico, no general, diplomado. Tengo muchos diplomados. Entonces, pero trataba de especializarme, pero por el dinero, no por servir a las personas. Eso para mí no existía. Yo sí quería hacer un trabajo de calidad. Creo que lo logré, pero no tenía calidez, porque yo no trataba a las personas como un ser. Para mí eran un medio para lograr un fin,
que también es un tema de estos tiempos, ¿no? Por eso el Papa Francisco nos habla mucho de la cultura del descarte. Tú me sirves, mientras tú me sirvas, tú vas a estar junto a mí, pero porque yo te utilizo a ti. Y eso pasa mucho, ¿no? Yo viví en esa cultura del descarte. Yo la vivía. Entonces, en ese tiempo también te digo, yo tenía compañeros que habían salido así, algunos no tan resentidos como yo, porque venían de buenas familias, de dinero, era como para ellos decir, me botaron de aquí, no pasa nada, yo estudié otra cosa y listo. Y uno de ellos, yo le pedí que me presentara a una amiga de él que cantaba en un grupo de oración de su mamá. Porque yo decía, si esa chica que canta tan hermoso está como canta, de bonita, yo la quiero conocer. Entonces él me la presenta y le dice a ella, él estudió conmigo en el seminario. Y la chica dice, pues si tú estudiaste en el seminario sabes muchos cantos. Yo no me sabía ni un canto, ni me lo quería saber. Pero le dije, me sé infinidad de cantos. ¿Qué cara tienes? Y yo te puedo enseñar todos los que quiera. Sí, a mí me interesa. Claro, tú llámame, yo te los enseño. Los que quieras yo te los muestro. Y empiezo yo a decirle a mi amigo, grábame un MP3 por favor, pero de urgencia. Y yo lo escuchaba día y noche y me aprendí cantos como no tienes idea. Y ya le hablaba, oye, ¿cuándo quieres que te enseñe yo los cantos que me sé? Porque pues me sé muchísimo. Empiezo yo a salir con esta chica, pero solamente que no me gustaba que siempre me citaba en la capilla del Santísimo, en la iglesia, perdón, el templo expiatorio de mi ciudad. Y siempre adelante hasta el Santísimo. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tengo que meterme a esta iglesia, no? Entonces, ya la esperaba afuera, cantábamos, nos invitaban a cantar a grupos de oración y empiezo una relación con ella. Pero al tiempo ella me cita, nos veíamos solamente cada tercer día porque yo trabajaba y ella estudiaba. Entonces nos empezamos a ver cada tercer día. Y después me habla ella, al mucho tiempo, que me quería ver. Y le digo, pero no es día que nos vemos hasta mañana o tal día. Y dice, no, es que tengo algo importante que decirte. Yo dije, ¿se quiere casar? Pero yo no tengo nada que ofrecerle, ¿no? Como que le voy a hacer yo acá, ¿no? Entonces voy, nos vemos y tal, y me dice, yo quiero hablar contigo de algo muy serio. Le dije, pero vamos afuera. No, porque eso te lo tengo que decir aquí en el Santísimo. Tú no te creas que está Jesús ahí, es mentira eso. Yo te lo quiero decir aquí. Dije, ¿se quiere casar? Y me dice, lo que pasa es que yo siempre vengo acá porque a unas cuadras de aquí hay un convento de una religiosa. Y yo he estado en un proceso vocacional con ella. Y yo tengo que dar una respuesta hoy y yo tengo que entrar al convento. Entonces eso para mí, imagínate con todo lo que yo ya traía, se genera ya un odio ya pero más directo hacia Dios. Yo quería ser sacerdote, tú me sacaste de ahí, yo quiero hacer una vida normal y tú me la estás quitando, tú. Tienes un problema conmigo grande, Dios. Entonces a raíz de eso yo me empiezo a hacer como de una vida muy solitaria, pero Dios te pone gente. Y en mi camino ya había un amigo, que él no fue seminarista, pero su mamá, su hermana y él, que son solamente ellos, son unas personas muy entregadas a Dios. Y él me invitaba a su casa, pero me molestaba porque su mamá ellos sabían cómo yo estaba, porque ellos me conocieron antes y después de lo del seminario. Entonces su mamá decía, yo oro mucho por ti y la Virgen te va a ayudar. Y yo decía, pues que yo no necesito ayuda ni de usted, ni de la Virgen, ni de nadie. Le decía más cosas. Yo era muy, muy grosero con ella, honestamente lo digo. Me da pena. Entonces, Sergio me invitaba a su casa y a comer o algún eventito de algo, y yo iba porque me sentía solo. No tenía yo a nadie. Y una vez me invita así, y me dice, es que mira, mi mamá hizo un viaje a Europa y acaba de llegar y tal, y no sé. Entonces, cuando yo voy ahí, yo decía, pero es que no puede ser que en cuanto entro esta señora se viene conmigo, con libros, con estampas, con rosarios, con medallas, y yo no quiero nada de eso. Para mí eso es una basura, no lo quiero. Y efectivamente llegó ella con un rosario enredado en la mano y me dice, acabo de llegar de Medjugorje, estuve en una aparición con la Virgen. Y yo, está loca esta señora, por Dios. Y la Virgen bendice las cosas. Y yo te traje este rosario. Así como me dio el rosario, así lo tiré en la mochila. Muchas gracias por su rosario. Sí, mira, la Virgen, tal. Yo no necesito ni a Dios, ni a la Virgen, ni sus oraciones. Podemos hablar usted y yo, pero no rece por mí. Yo no necesito eso. Y pasó el tiempo y no sé qué fue de ese bendito rosario, le soy honesto. No supe más. Qué lástima, ¿no? Me daba lo mismo. Para mí no significaba nada. Era una vida muy fría. Una vida que buscaba cómo llenar ese vacío. Y yo lo empecé a llenar equivocadamente
con cosas materiales. Porque en el fondo hay como un deseo de que alguien te voltee a ver, que alguien sepa que tú estás aquí, aunque tengas un corazón lastimado. Y por fuera era una imagen y por dentro estaba vacío. Entonces pasa el tiempo, yo ya trabajaba en un hospital y recuerdo que era un miércoles. Una compañera me pide suplirla en una guardia, yo salgo del hospital, en ese tiempo empezaban a salir los teléfonos móviles que podías poner música. Entonces yo ya tenía el mío, era un teléfono que era, por decir así como, que estaba ya nuevo, no cualquiera lo tenía, yo sí lo tenía. Y me gustaba que la gente supiera que yo lo tenía. Entonces subo al autobús saliendo a trabajar de ahí y quiero escuchar música, pero no tanto por escuchar, por llamar la atención con el teléfono, porque se subían muchos estudiantes y tal. Y yo decía, más de alguno me decía, ¿cómo que tienes ese teléfono? Pero si todavía, pues sí, ya lo tengo y te costó tanto, me costó muy caro, pero ya lo tengo. Entonces empiezo a sacar los cascos de la mochila y no salían. Y cuando tiro fuerte el cable, salió enredado el rosario. Y yo dije, me va a estropear los cables. Y empiezo a desenredar el rosario y cuando lo veo, pues sí, era un rosario de madera simple, tenía un Cristo y atrás del Cristo una medalla de San Benito. Cuando yo giro la cruz y paso la mirada por el maderito horizontal, me doy cuenta que tiene un letrero que dice Medjugorje. Cuando yo leo ese letrero, tuve una sensación como si el tiempo y el espacio se detuvieran. No sé si fue así o yo lo percibí así. Sentía que todo daba vueltas a la vez. Y yo dije, me va a dar un infarto. No sé por qué. O me voy a morir ya. Pero hubo una imagen muy clara en mi mente y en mi corazón de mi niñez. Cuando yo leí ese libro a mi abuela, te lo juro que yo podía ver claro los renglones de ese libro con los mensajes de la Virgen. También hubo una conciencia clara del dolor de Dios por no valorar los sacramentos, principalmente el sacerdocio, la Eucaristía y la confesión. Pude sentir el dolor de las personas al escucharme hablar mal de un sacerdote, al escucharme hablar mal de la iglesia, y un profundo dolor en mi corazón por las ocasiones que yo pude haber comulgado y no lo hice. Había una amargura mezclado con un sentimiento de paz en mi corazón. Yo sentía que mi pecho iba a estallar y yo me sentía abrazado por alguien o por algo. No sé por qué, ni por quién. Yo ahora digo que era el abrazo de la Virgen. Cuando yo siento eso, todo empieza a volver como a la normalidad y yo empiezo a llorar. La gente se da cuenta y se me quedan viendo y me preguntaban, ¿se siente bien? Yo pues estaba vestido de enfermero. Dije, van a pensar que soy un loco que se escapó de un manicomio y golpeó al médico y se puso el traje, ¿no? Yo tuve que bajarme del autobús y empecé a llorar en la calle. Pero a la vez yo no quiero que la gente me vea así, pero no podía contener el llanto, ¿sabe? Tomo otro autobús, caminé un poco, tomo otro autobús. Yo lo que quería era como decir, a mí no me está pasando esto, a mí no me está pasando nada. Y quería como distraerme. Cuando tomo ese otro autobús, igual no podía parar de llorar. Me fui hasta la parte de atrás, igual timbro y me bajo y me desplomo ahí en la calle. Y de pronto veo que pasan dos monjitas y se meten a tal lugar. Y dije, monjas, viejitas, tal, si yo voy y les digo que si me dejan entrar a su capilla, a su convento, a lo que quiera, me van a dejar entrar, porque las monjitas son así. Yo digo a las monjitas, me dejan entrar a su capilla, te dejan entrar. Y no va a haber nadie. Ahí yo me voy a descoser, ahí yo voy a descansar. Efectivamente llego y les pido permiso y me dicen, mira, no te puedo abrir por la capilla de enfrente, pero te puedo dejar por atrás, para que entres al Santísimo. A mí no me interesaba el Santísimo, yo lo que quería estar solo. Cuando me abre por atrás y me deja entrar, me doy cuenta que de mi lado había como un cuarto de los dos lados, pero no, sin puerta. O sea, la puerta sí, pero no cerrarse ni abrirse.
Y ahí estaba una imagen de la Virgen de la Paz de Meyugori, de 1,80. Una imagen grande como la que está en Tijalina con los brazos abiertos. Yo caí de rodillas ante esa imagen. Fue fuerte porque yo no rezaba el rosario en años y ahí lo que hice fue rezar el rosario. También me peleaba con la Virgen, ¿no? Le decía, tú me dejaste, dices que eres una madre, pero no te siento como mi madre, ya no. Pasó esto y tú nunca estuviste conmigo. Entonces, no sé cuánto tiempo estuve así. Yo ahora digo, yo ese día recé el rosario con el corazón, porque muchos pensamos que orar con el corazón es ir a hablarle a Dios de todas tus virtudes en la vida, ¿no? Es mejor que nadie te conoce. Dios ve el corazón. Por eso San Francisco dice una frase, el hombre es ante Dios lo que es y no más. A Dios yo no lo iba a encandilar ni con mi móvil, mi celular, con mi ropa de marca. Él sabía cómo estaba mi corazón. La Virgen sabía cómo estaba mi corazón. Duré así mucho tiempo rezando el rosario y una persona me pide bajar la imagen. Me dice, ¿me puedes ayudar a bajar la imagen de aquí para ponerla a un lado del altar principal? Yo pensé que era el sacristán. Entonces, cuando bajamos la imagen de la Virgen, toda la capilla ya estaba abierta, estaba repleta de gente. ¿Cuándo llegaron? No lo sé. ¿Cuánto estuve yo ahí? No lo sé. Lo que sí supe es que dejé la imagen ahí, guardé el rosario y yo me iba a salir por un lado de la iglesia. Por el lado de enfrente, de donde yo iba saliendo, estaba formada mucha gente. Y justo en la puerta atrás estaba sentado un sacerdote, ya anciano, era evidente por su edad, con una estola morada en el cuello y gente llegando ahí, sentarse a un lado de él. Y yo dije, pues los está confesando. Cuando yo iba a cruzar la puerta, el sacerdote me llama y me dice, ¿cómo estás? Y yo, como a 3 metros, yo dije, bien. Pues ya me dije, amigo, ¿quién le dice? No, porque yo nunca en mi vida lo he visto ni lo conozco. Y le digo, yo, bien. Y me dice, ven. Y yo, sí, me acerco y me dice, ¿cómo te ha ido en la vida? Pero feliz, con unos ojos azules, él verde, no me acuerdo bien. Y le digo, bien. Dice, acerca esa silla. Y yo dije, este cura está loco. Quiere platicar conmigo y tiene un mundo de gente para confesarles. Pero bueno, pongo la silla y me dice 2 preguntas, las cuales yo tuve que resolver la respuesta en segundos. Él me dijo, ¿tu confesión en calidad de laico o de religioso? Y yo dije, yo no soy religioso. Y sentí que se apoderó de mí otra vez ese odio, ese rencor. Me le acerqué a la cara y le dije, yo no soy religioso, yo soy enfermero que no me ha visto. Y me dice él, sí, sin quitar la mirada de mis ojos, no lo eres, pero lo fuiste, y sonriente. Y tu corazón está herido y lastimado por esto y por esto. Y empieza a describir, pam, 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 todo. Y dice, y has caído en este tipo de vicios y pecados. Yo te digo, porque sí caí en vicios, en pecados, sobre todo de la pureza, por esa soledad, por tantas cosas. Y a veces tú sabes el nombre de tus pecados y vas a confesarte, pero no quieres decir el nombre. Y es ahí donde olvidamos el papel tan grande del sacerdote como medio de la gracia y la misericordia de Dios para transmitir esa vida divina al alma que solamente se da dentro de nuestra iglesia por los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo. No es invención ni de los curas, como yo lo decía, ni de la iglesia. No es así. Entonces el Padre empieza a decirlos y yo empiezo a llorar. Y llega una parte donde yo tengo que detenerlo. Él me dice, no te preocupes, me da una bofetada. Dice, tú necesitas un guía espiritual y yo te voy a guiar. Y él empieza a escribir su nombre, me lo pone en un papel en el bolsillo. Yo llorando me levanto de ahí y me dice, te voy a dar la absolución. Cuando él pone sus manos en mi cabeza, pronuncia las palabras de la absolución, yo siento que me quita un peso de encima impresionante. Me dice, quédate a misa y comulga, porque hoy es aniversario de las apariciones de la Virgen en Meyugori.
Yo me quedo a misa, comulgo, no me pregunten de qué se trató la misa porque yo solo lloraba. Me voy a mi casa, me acuesto a dormir, me acuesto llorando toda la noche, no sé hasta qué hora. Al día siguiente yo desperté, yo tenía el uniforme de enfermería puesto, rápido me baño, me cambio, voy a botar el uniforme sucio y cae el papel en la cama. Lo abro y cuando veo el nombre del sacerdote y la dirección, era el nombre del sacerdote que escribió el libro que yo le leí a mi abuela cuando tenía 9, 8 años. ¡Ay, Salvador! Bendito sea el Señor. Y tú decías que encima como que la Virgen no te había acompañado y que te había dejado un poco de lado. Yo creo que la Virgen lo que hacía era perseguirte por todas partes. Se me está acabando el tiempo, una cosa que me fastidia mucho. Pero, ¿podrías contarnos un poco cómo cambiaron tus cosas, tu vida y qué tipo de apostolado haces ahora? A raíz de eso, empiezo una dirección espiritual con él de más de 5 años. Viví un querigma y en ese querigma con él y los mensajes de la Reina de la Paz, yo siento que Dios me perdona mis pecados y me da la capacidad de perdonar. Ya mi vida era alegre, yo ya no me sentía vacío. Yo busco al sacerdote que me corrió del seminario y voy y le pido perdón. Y también le digo que lo perdono. Empiezo así a experimentar ese amor de Dios en mi vida y digo, yo quiero llevar este amor de Dios a las personas que no lo conocen, porque la Virgen en Medjugorje, Miriana, le habla de los que no conocen el amor de Dios en sus vidas. Dije, porque yo no conocía su amor, aunque me decía católico. Yo quiero ir con esas personas que nadie se atreve a ir, a hablarles de ese amor de Dios, y empiezo a ir a los prostíbulos. Empiezo a ir a los prostíbulos y es así como surge este apostolado, que yo lo he llamado bajo oración junto con el Padre, en acompañamiento, Apostolado María Reina de la Paz, dame tu corazón herido. Y es así como he llegado a los prostíbulos. ¿Y qué haces allí? Hablarles del amor de Dios, que ellos conozcan, que sepan que tienen una madre en el cielo, que vela por ellos también aquí en la tierra. Y que ella lo que quiere darnos es a su Hijo Jesús, no importando cuál sea tu condición de vida. Porque Jesús, Dios, lo que no quiere de nosotros es nuestra vida de pecado. Pero tan no quiere la vida de pecado de una prostituta como tampoco quiere la mía. Muchísimas gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Paz y misericordia. Amigos, pues pedazo testimonio hoy con nosotros. El Señor está en todas partes, la verdad que nos persigue, no nos deja de lado. Mira que pasamos de Él, ¿eh? A ver, a veces la amistad, ese amigo que pasa de nosotros y nosotros pasamos de Él y al final, lo que hablaba un poco Él del perdón, de perdonar, de ser perdonado. El Señor está ahí, es importante pedirle perdón, pero el Señor nos perdona siempre. Nuestra Madre la Virgen nos acompaña siempre, no lo olvidéis. Gracias por estar ahí.